Saludos amigos televidentes de Tebuhat. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. En el crepúsculo de los dioses, jóvenes libertinos almuerzan libremente los jardines solitarios. Embriagados con cítaras, desnudan sus páginas con la voz del fuego, uniéndose en lotes carnales. Amanecen entre cuentos eternos que intimidan los frutos del pecado. Es posible que el antiheroísmo derrumbe los ladrillos del romanticismo. Es posible que las vanidades acobijen la ensordecedora velada de la servidumbre. El sadomasoquismo es la más ramera de todos los géneros artísticos, incitando a la ética a rebelarse de su propia moralidad. La rebelión de las almas está vivo aquí, en nosotros, en nuestros caparazones, más allá de los escenarios que barnizan los sentimientos más profundos que el hombre puede construir. Bienaventurados los que protegen la libertad del pensamiento, porque de ellos está la armonía en sus corazones. Al finalizar el último día, un poeta se entromete en la intimidad de los jóvenes, enviándoles el siguiente mensaje. El destino no reina sin la complicidad secreta del instinto y de la voluntad. En este capítulo presentaremos a uno de los grandes protagonistas del idioma italiano, un poeta y moralista que derribó las tradiciones de su época y fundió una obra contemporánea que hasta el día de hoy sigue vigente en nuestra actualidad. Un poeta con el nombre de Giovanni Boccaccio. Escritor italiano, hijo natural del mercader y banquero Florentino Boccaccio de Cellino, agente de la poderosa compañía financiera de los Bardi, no conoció la identidad de su madre. Así presentamos en un nuevo episodio de Mini Biografías a Giovanni Boccaccio. Se desconoce el lugar de nacimiento de Giovanni Boccaccio. Si bien se piensa, pudo ser París, en 1313. Creció en esta última ciudad, en el barrio de San Pietro Mayor, y fue educado por Giovanni Mazzulli da Strada, quien le inculcó la pasión por Dante, que le dominaría toda su vida. Tras demostrar escasas actitudes para las finanzas y el comercio, fue enviado por su padre a Nápoles, donde adquirió una sólida formación literaria gracias a las enseñanzas de los más ilustres eruditos de la corte napolitana, Paolo da Perugia y Andolo del Nevo. Lo que más le impresionó del ambiente napolitano fueron el refinamiento y la voluptuosidad que reinaban en la corte de los Anjou, en la cual convergía la cultura italiana, bizantina y árabe. En 1351 le fue confiado el encargo de desplazarse a Padua, donde vivía Petrarca, a quien había conocido el año anterior, para invitarlo a instalarse en Florencia como profesor. Aunque Petrarca no aceptó la propuesta, entre ambos escritores nació una sincera amistad que se prolongaría hasta la muerte de Petrarca en 1374. En este contexto de intrigas y ambiciones cortesanas, amores prohibidos y sensualidad se sitúa su obra maestra, el Decamerón, centrada en la figura cambiante y fascinadora de Fiammetta, hija ilegítima de Roberto de Anjou, y en sus propias aventuras juveniles, debidamente enriquecidas mediante brillantes ornamentos literarios e invenciones de todo tipo. El personaje de Fiammetta, a quien el autor pretendió haber amado, recorre obsesivamente toda su literatura anterior. En Nápoles escribió 3 obras relevantes: Filocolo, adaptación de la historia medieval de Floris y Blancaflor; Filostrato, poema adscrito al ciclo de la guerra de Troya; y el poema épico de la Tesedia. En esos años compuso el idilio pastoril Ameto, la amorosa visión, la elegía de Doña Fiammetta, escrita en prosa, y las ninfas de Fiesole, en el que recreó con versos octosílabos amores puros y nobles. La peste que asoló Florencia en 1348 le inspiró la idea de El Decamerón,
que redactó entre ese año y el de 1353. La obra obtuvo un gran éxito, lo cual le valió en adelante ser promovido con frecuencia a cargos oficiales honoríficos. En 1362, sin haber resuelto sus problemas financieros, se retiró a Celtaldo, donde sufrió una crisis espiritual que lo llevó a renegar de El Decamerón y a volcarse en el estudio y en las prácticas piadosas. Tras ser ordenado sacerdote, pasó a ocupar el cargo de confesor en 1360. Su legado literario más valioso, el que lo convierte en el fundador de la prosa italiana, son los 100 cuentos que componen el Decamerón, que dan cuenta de su visión a la vez cínica e indulgente de las flaquezas, los pecados y las corrupciones de los hombres de su época. Finalmente, fallece en Certaldo, Italia, el 21 de diciembre de 1375. Giovanni Boccaccio fue y será un apasionado y defensor humanista que desafió la época medieval y evolucionó las técnicas narrativas. Su obra, El Decamerón, está considerada como un modelo para los futuros escritores del Renacimiento y un gran pilar de la novela cortesana, teniendo en cuenta una enorme influencia en la literatura, música, cine y pintura. Su fuego literario, escrito en vernáculo florentino, está considerada una obra de la prosa temprana en italiano, al igual que sus contemporáneos como Petrarca y el mismísimo Dante Alighieri son los padres del idioma italiano. Al finalizar, después de este corte promocional, presentaremos las cápsulas del día, donde encontrarán una diversa variedad de curiosidades y más, donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Juan Carlos presenta en su Top 5 ilustres y protagónicas mentes creativas, inspirados por las hojas literarias, desprendiendo del mármol de su arco iris historias para eternidades utópicas, dedicadas a la cultura del arte pop. Dentro del amplio espectro literario existe un producto artístico amado por chicos y grandes. Los cómics, también conocidos como historietas, son una serie o secuencia de viñetas que cuentan historias. Las historietas nacieron en forma de murales egipcios. Después migraron a diversos formatos como los vitrales de las iglesias, manuscritos, hasta evolucionar al formato en el cual los conocemos en la actualidad. Estos trabajos comenzaron expresando creencias religiosas y con el tiempo fueron migrando hasta convertirse en el medio de comunicación que son en la actualidad. Hoy en día las historietas cuentan ficción y muchas veces se valen de libros conocidos para ser adaptados a su formato. Soy Juan Carlos Juárez y en la sección de hoy les recomiendo leer estos 5 cómics basados en novelas literarias. Puesto número 5. Abrimos la lista con Proyecto Miskatonic, el cual es un cómic de 1991, basado en la novela El que susurra en la oscuridad de H.P. Lovecraft. La novela de Lovecraft es una mezcla de terror y ciencia ficción publicada en 1930, en donde el protagonista Albert Wilmot es un individuo con muchas inquietudes que le llevan a investigar la extraña aparición de seres deformes en una localidad afectada con graves inundaciones. Por su parte, el cómic cuenta cómo los miembros del proyecto Miskatonic luchan para evitar la llegada o el despertar de los primigenios, a lo largo de los 3 números que componen esta miniserie. Esta es una historia entretenida e interesante que te dejará con ganas de leer más del autor. Puesto número 4. Continuamos con el cómic La casa en el confín de la tierra, de Norma Editorial, el cual está basado en una novela publicada en 1908 del mismo nombre, pero del autor William Hope.
La casa en el confín de la Tierra es quizá la mejor de todas las obras de Hope. Trata de un caserón solitario y temido de Irlanda, que constituye el centro de espantosas fuerzas del trasmundo y soporta el asedio de híbridas y blasfemas anormalidades que surgen de secretos abismos inferiores. Esta novela es uno de los exponentes más claros y tempranos del horror cósmico, género en el que los protagonistas se enfrentan a una fuerza que apenas pueden comprender y mucho menos derrotar, y que tomó importancia en un siglo donde el universo se nos comenzó a antojar como un lugar inhóspito en el que somos insignificantes y no se escuchan estos gritos. Puesto número 3. Por derecho propio, la figura de Conan el Bárbaro de Marvel Comics ha pasado a formar parte de la cultura popular moderna. Nacido en 1932 a manos de la fértil pluma del escritor tejano Robert E. Howard, gozó de un éxito inmediato que hizo que durante los siguientes 4 años Howard escribiera 20 relatos y una novela modelando con detalle la era Iboria, un maravilloso y complejo mundo de espada y brujería que servía como escenario para las aventuras de Conan. Conan es un personaje arquetípico, el más famoso representante de su género, la así llamada espada y brujería, y un clásico de la fantasía estadounidense del siglo XX. Sus relatos suelen ser clasificados dentro de la fantasía heroica o la espada y brujería. Conan vivió en la ficticia Era Iboria, una época fantástica comprendida entre los años del hundimiento de Atlantis, una isla que Howard ideó basándose en el mito de la Atlántida y los de las migraciones de los arios. Por su importancia en la historia del cómic, por su vigencia décadas después, por sus autores, por el trabajo que hicieron y por su incuestionable calidad, esta obra forma parte de la historia del cómic con letras de oro. Puesto número 2. Pocos saben que Hulk de Marvel Comics fue basado en la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, escrita por Robert Louis Stevenson y publicada por primera vez en inglés en 1886. La historia gira en torno al abogado Gabriel John Utterson, que investiga la extraña relación entre su viejo amigo, el Dr. Henry Jekyll, y el misántropo Edward Hyde. Jekyll es un científico que crea una poción o bebida que tiene la capacidad de separar la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Cuando Jekyll bebe esta mezcla, se convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atrocidad. Según se cuenta en esta novela, en nosotros siempre están el bien y el mal juntos. Por eso Hyde, símbolo de todo lo perverso, resulta repugnante a todo aquel que lo ve. No te pierdas este libro, que es conocido por ser una representación vívida de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga 2 o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. Puesto número 1. Y cerramos esta lista con La Liga Extraordinaria de Alan Moore. Esta magnífica historia, publicada por primera vez en 1999, está basada en los personajes de autores como Julio Verne, H.G. Wells y Oscar Wilde. Estos cómics relatan las aventuras de un grupo de personajes literarios que son reclutados por el Imperio Británico para que sirvan como agentes secretos y lo protejan de las amenazas que ciernen sobre él. El concepto inicial era realizar una Liga de la Justicia de la época victoriana, pero rápidamente creció hasta convertirse en una oportunidad para fusionar varias obras de la ciencia ficción en un solo mundo. Este cómic fue tan popular que tuvo una adaptación en la película titulada La Liga Extraordinaria, que se estrenó en los cines el 11 de julio del 2003, la cual narraba los eventos basados en el primer volumen. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos, ¿cuáles de estos cómics ya leíste y qué te parecieron? Soy Juan Carlos Juárez y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron 5 cómics basados en novelas literarias. Los cómics son el camino al presente principio de lecturas que inspiran a transformar la vida en un escenario de cuerpos personificados por el heroísmo narrativo, sus historias bañadas por el arte de su sensibilidad. Al volver, después de este corte promocional, presentaremos las cápsulas del día. No se despegue y volvemos con más.
Gracias por acompañarnos de nuevo. Fernanda Torres nos presenta la historia de un escritor sumido en las deudas y a punto de no hacer una novela que más adelante sería adaptada al cine para convertirse, según la revista Empire, como la mejor película de todos los tiempos, donde la necesidad de tomar una decisión puede conducirte al éxito o al fracaso. Hablar de la autoestima y la superación es un abismo de caminos tormentosos donde los tontos mueren por su enfermedad y los inteligentes ganan una batalla. Hoy en Top Curiosidades presentaremos a Mario Puzo, un escritor y guionista que marcó un antes y un después con una novela que estaba a punto de no escribirse. Comencemos. Mario Puzo nació un 15 de octubre de 1920 en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Creció en un barrio neoyorquino y, a diferencia de lo que se cree, nunca tuvo contactos ni enredos con la mafia, ya que era un apasionado a las letras y prefería amanecer acobijado entre sus hojas. A mediados de la década de los años 60, nuestro escritor estaba en quiebra y necesitaba subsistir a como podía. Ya contaba con más de 45 años, 5 hijos que alimentar y una deuda de $20,000. Sus anteriores novelas tuvieron buena aceptación por parte de la crítica, pero sus ventas para el público general fracasaron enormemente. Pero a pesar de todo, Mario fue perseverante, volviendo a escribir una nueva obra con el fin de obtener algo de dinero. Con las 150 páginas bajo el brazo, iba a diferentes editoriales, pero ninguna aprobaba mi material. Estaba molesto y desnaturalizado. Pero luego recordé una conversación con un cómico llamado Lenny Bruce, quien me había dicho: Basta de tonterías, es hora de madurar y agotar ediciones. Mostré mis escritos a un periodista de la revista Magazine. Quedó fascinado con la historia, que se la mostré a Jim P. Putnam Som, una de las editoriales más importantes del país, ofreciéndome un adelantado de $5,000. Yo en verdad no deseaba escribir ese libro, pero al final logré una buena suma y me hice rico, muy rico. El Padrino se publicó en el año de 1969, convirtiéndose en un bestseller. Luego pasaría a su adaptación al cine, estrenada 3 años después del libro. La película es considerada hasta el día de hoy como una de las mejores obras del séptimo arte. Hemos llegado al final de esta cápsula. Mi nombre es Fernanda Torres y nos vemos en el siguiente capítulo para más curiosidades. Miguel Pérez nos recomienda una carta de amor dedicada a la ciencia ficción. Un romance que despierta el infinito universo sin importar las fronteras del espacio. La obra que presentaremos a continuación es una serie de relatos que marcan las costumbres y tradiciones de la vida cotidiana, gracias a la visión de nuestro autor. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de recomendaciones. Creo que todos lo adivinaron, aunque no hicieron preguntas. Cuando no se puede tener la realidad, bastan los sueños. Ray Bradbury sabía que el mejor lugar para escapar de la realidad son los sueños, y la llegada a un nuevo refugio es sobre lo que él habla en Crónicas Marcianas. Publicado en 1950, Crónicas Marcianas es una serie de relatos sobre la llegada y colonización de Marte por parte de los humanos, escrito bajo la firma del estadounidense Ray Bradbury, quien nació el 22 de agosto de 1920. Los marcianos presienten que los humanos están a punto de llegar a su planeta. Al principio, evitarán de varias formas que lleguen, pero finalmente los humanos dominarán Marte.
¿Cómo será la nueva vida de los humanos? ¿Trajeron consigo los problemas que tuvieron en la Tierra? ¿Qué intentó decir el autor y qué me aportó el libro? Rey trata temas como el racismo, el ego de los humanos y varias críticas sociales, recordándonos el terrible historial del ser humano sobre la imposición de sus costumbres y creencias sobre sitios y culturas. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Recomiendo esta obra porque está lleno de reflexiones que funcionan tanto en nuestro día a día como en el contexto marciano. Lo recomiendo para quienes les gustan las historias de fantasía y para quienes les intriga saber sobre el futuro de la humanidad. Y nos despedimos con una frase extraída del libro que dice: ¿para qué vivir? La respuesta era la vida misma. La vida era la propagación de más vida y vivir la mejor vida posible. Porque la vida solo es una y hay que saber cómo vivirla y disfrutarla. Mi nombre es Miguel Pérez y nos vemos hasta la próxima. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Antes de concluir, presentaré el siguiente fragmento del poema Del Salmo a la Vida, de Henry Wadsworth. No me digas lamentándote, la vida no es más que un sueño en vano, puesto que muerta está el alma que dormita, y las cosas no son lo que parecen. La vida es real, la vida es grave, y la tumba no es su meta. Polvo eres y polvo te convertirás. No se refería al alma. El tiempo es breve y el arte es largo. No seas como un buey mudo, aguijado, sino un héroe en el conflicto. Desconfía del futuro, por agradable que sea. Deja que el pasado muerto entierre a sus muertos. La vida de los grandes hombres nos recuerdan que podemos sublimar las nuestras. En pie y manos a la obra, con ánimo para afrontar cualquier destino. Soy Juan Villegas, te mando un abrazo. ¡Hasta pronto!